¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña nuestra hermosa Jennifer y vamos a realizarle un masajito relajante, descontracturante, en el cual vamos a enfocar en 3 zonas de su cuerpo. Vamos a enfocarnos en los brazos, en la zona de la espalda y en la zona del cuello. Las zonas más frecuentes de contractura, obviamente, como siempre, un masaje intencionado, ya que siempre la energía se mueve. Y para esto, en la zona de los brazos vamos a trabajar lo que es la fuerza espiritual, la fuerza emocional. En la zona de la espalda vamos a trabajar la liberación igual de las emociones, la liberación del cansancio, de toda la mala energía que podemos tener. Y por último, en la zona del cuello vamos a trabajar lo que es la claridad. Vamos a pedir claridad en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestro camino, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Muy bien, para comenzar vamos a ir a la zona de los brazos, a la zona de la fuerza, como digo, fuerza emocional, fuerza espiritual y obviamente fuerza física, que es donde tenemos pues la mayor cantidad de fuerza nosotros, ¿no? Donde más ocupamos. Vamos a colocar aceitito. Humectamos nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestras manos. Siempre la colocación del aceite tiene que ser leve. Vamos a tomar un poco más de aceite. Lo calentamos. Y empezamos a generar presión en los músculos de manera paulatina, leve. Vamos tocando nuestros músculos. Nuestra querida Jennifer trabaja mucho con sus manitos, con sus brazos. Entonces podemos sentir aquí la contractura muscular. Si sentimos algún tipo de dolor, mi querida Jennifer, respiramos profundo, inhalamos fuerte y exhalamos. Aquí podemos sentir claramente un nódulo. Vamos a ir deshaciendo. Para todas aquellas personas que trabajamos mucho con nuestras manitos, tenemos aquí siempre calambres o cimbrones en esta zona, entonces es importante que descontracturemos. Favorecemos así el irrigue sanguíneo. Ahí podemos escuchar cómo salió la tensión. Muy bien, vamos a ir al otro bracito. Continuamos con el otro bracito. De igual manera calentamos el aceite. El
calentar el aceite ayuda a que los músculos se descontracturen. Lo colocamos. Tomamos más aceite. Para este tipo de masajes es muy importante colocar abundante aceite, ya que así nuestras manos se pueden deslizar de manera correcta. Vamos identificando puntos de tensión. Mi querida Jennifer debe ser diestra, entonces este bracito de acá no lo tiene pues muy contracturado, no. Sin embargo, igual estiramos los músculos. Favorecemos el irrigo sanguíneo hacia el corazón. Oxigenamos la sangre. Respiramos, mi querida Jennifer, fuerte. Inhalamos y soltamos, exacto. Siempre que hagamos esto va a haber un poco de molestia, así que debemos inhalar profundo, soltar. Vamos a mover aquí. Mantenemos esta mano como la base y movemos el bracito de nuestro paciente, de la persona que estamos ayudando, más dando la mano. Y ahí podemos sentir cómo los musculitos se van descontracturando. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar pues con la zona de la espaldita, lo que es la liberación energética. Muy bien, vamos a continuar con la zona de la espaldita. Movemos el aceite, lo intencionamos para que libere, saque la tensión, la energía pesada. Voy a dar pequeños golpecitos. Y ahora sí, voy a abrir nuestro aceite, colocarlo. Lo voy a colocar en forma de X. Lo esparcimos de manera delicada.
tiene que ser abundante. El día de hoy estoy trabajando con algo de strapless, ya que voy a ocupar mis codos, así que también el aceite va en mis brazos, en mis manos. Y comenzamos con un amasamiento, entonces vamos a estirar. Estiramos la zona de la paleta. Ocupo la zona de mi codo. Vamos estirando nódulos. Ejercemos presión en la zona de los laterales y al centro vamos suavemente. Vamos con el otro lado. Si sentimos dolor o molestia, mi querida Jennifer, respiramos fuerte y soltamos. Exacto. Aquí tenemos un nódulo bastante grande. Voy a hacerlo con mis manos para disolver un poco la tensión. Tengan en cuenta que en una sola sesión de masaje no se elimina todo, ya que esto es un músculo que para estar contracturado de esta manera lleva mucho tiempo en una mala postura o quizá una tensión muy fuerte. Entonces vamos a intentar hacerlo más profundo posible. Soltamos el nódulo. Ya vamos sintiendo que está un poco más liberado. La tensión es más leve. Aquí podemos de hecho ver cómo la tensión es más leve. Descansamos ahí y vamos por el otro lado. Acá al cerrar el lado izquierdo tenemos menos tensión, menos presión, menos dolor, molestia. Perfecto. Voy a dar unos pequeños golpecitos en forma semiabierta. Así también ayudamos a descontracturar.
Aquí vamos a prestarle mayor atención donde está la zona problemática. Respetamos siempre la zona de la columna vertebral. Voy a ocupar también estas bolsitas con semillas para ejercer mayor presión. Entonces voy a comenzar presionando en la zona de la espalda alta, que es la zona de la contractura. Y voy a dar ahora pequeños toquecitos. Esto se puede ocupar por muy frío o muy caliente, dependiendo de cuál sea nuestro tipo de molestia. En esta ocasión, como es únicamente pues un masaje descontracturante, podemos ocupar en estado natural al ambiente. Con estos movimientos armonizamos lo que trabajamos. Vamos a ir pues ahora con la zona del cuellito. Para la zona del cuellito vamos a trabajar en esta posición para poder tener el cuello más recto, lo más recto posible, y poder extender o estirar los músculos. Primero voy a tocar lentamente la energía. De manera leve. Mis manos se acoplen a su cuerpo, a su cuello.
Muy bien, voy a tomar el aceite, lo vamos a mover. Movemos el aceite para que todas las esencias se junten. Por supuesto, intencionado. Muy bien. Vamos a colocar desde el centro hacia abajo. Esparcimos de igual forma. Esparcimos. Voy a colocar esto acá. Y empezamos a hacer presión. De esta posición también es muy bueno que podemos ejercer presión, la misma presión, la misma fuerza de nuestro cuerpo es la que ayuda a estirar. Hacemos movimientos cortos, vamos agrandando hasta que sean movimientos amplios. Movimiento mariposa. Extiendo, estiro. Y estiramos la tensión. Hacemos una presión larga. De nuevo, aquí movemos. Y lo sacamos en una presión larga. Colocamos nuestros dos deditos aquí para respetar la columna vertebral.
y hacerlo en forma de movimiento circular. Una última vez. Muy bien. Voy a hacer los hombros y para esto hacemos pequeñas pinzas. De igual manera, con presión, todo lo que es tensiones se saca con presión. Estiramos el músculo, aplastamos. Voy a dar toquecitos largos y rápidos. Y voy a tomar mis semillas para organizar todo. Comenzamos con toques largos. Igual ejercemos presión siempre que bajamos. Y golpes continuos. Muy bien. Dejamos todo armonizado, todo en su sitio. Y con esta zona de nuestra cabecita, con claridad, con tranquilidad. Perfecto. Muy bien, queridos amigos, muy bien, querida Jennifer, hemos terminado. Y pues bueno, cuéntanos por qué tienes tan contracturado la zona superior en especial. Tiene Jennifer pues bastante contractura, en el lado derecho mucho más, en el brazo derecho mucho más. Entonces cuéntale un poquito al público por qué, cuál es la razón. Lo que pasa es que yo tengo un salón de belleza, yo hago uñas y claramente este es el que más utilizo. Entonces el masaje me cayó, pero genial. Sí, entonces bueno, eso, Jennifer también, bueno, les cuento, no es de Ecuador, porque muchas personas nos preguntaron eso, de dónde ella es. Entonces también un poquito cuéntales de dónde eres, hace cuánto tiempo estás aquí en el Ecuador. Ya tengo 7 años, soy de Caracas, Venezuela. Es hermoso mi país, quiero volver algún día, pero ya estoy acá y estoy contenta también de estar aquí en Ecuador. Muy bien, entonces bueno, eso es todo, queridos amigos, espero que les haya gustado mucho, espero que les guste conocer un poquito más de nosotros y nos vemos la siguiente ocasión.